Bienvenidos a un episodio más en Lucio. Antes de empezar, recuerden suscribirse, darle like, seguirnos, hacernos saber qué piensan sobre los temas que ya han estado por aquí. Y sin más, pues bienvenido otra vez Bruno Barreto. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Dania, pues encantado otra vez de coincidir en este espacio contigo. Yo también muy feliz, muy a gusto de estar con Bruno. Solo para recordarles, yo ya tengo un episodio con Bruno, entonces vayan a escucharlo, es un muy buen episodio. Y justo siguiendo la línea de lo que hablamos la vez pasada, Bruno ha dedicado sus estudios en psicología y también en este momento su especialidad en enfocarse a la masculinidad. Así que hoy será un gran tema donde Bruno, me atrevería a decir, desde su percepción como hombre hasta su campo de estudio, nos puede hablar mejor que nadie sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad masculina. Así que, Bruno, vamos a empezar. A mí me vienen muchos temas, preguntas a mi cabeza. Creo que desde mi posición como mujer. Como tengo tantas preguntas, pero antes, me gustaría que tú también me ayudaras a llevar este tema de la mano, porque evidentemente aquí el experto, pero sobre todo porque tú lo vives, porque eres hombre, eres tú. Así que me interesa mucho que tú me ayudes a puntualizar si yo cometo algún tipo de error o impertinencia con mis preguntas y que no las estoy transmitiendo de la forma adecuada. ¿Sale? Okay. Sí, bueno, me parece también que este concepto o el dialogar sobre la sexualidad no es como un camino lineal y me parece que más que dar respuestas concisas apuntamos a abrir otras interrogantes, ¿no? O sea, ahora que tú expones algunas dudas que seguramente estaremos conversando, también al término de este espacio muy seguramente surgirán muchas otras más, tanto tuyas como mías, ¿no? Sí, En este claro. tema. Sí, y para empezar el tema de la sexualidad masculina, el primer tema que viene a mi mente es ¿cuál es la relación o cómo es esta relación del cuerpo del hombre con él, ¿no? Con esta mente? ¿Cómo se conjunta y sobre todo entendiendo el cómo se posiciona socialmente el concepto de lo que es ser hombre? Ok. Bueno, creo que son dos preguntas muy interesantes, incluidas en una sola. Creo que respondiendo primero en torno a esto que tú mencionas, lo de la posición social de los hombres, pues bueno, partimos de una sociedad patriarcal, ¿no? A nivel global, y que eso pues, nos coloca en un lugar de poder. Con base en el cuerpo que tenemos, que está muy ligado a la sexualidad, las personas nos leerán de una forma determinada. Sabemos que la imagen hegemónica de hombre, pensamos por ejemplo en Jason Momoa o en Henry Cavill, ¿no? El Superman, blanco, ojo verde, musculoso, ¿no? Enorme. Letrado, ¿no? También con estudios universitarios, qué sé yo. Y entonces hay una exigencia de la masculinidad en torno a este tema de lo corporal, ¿no? Okay. Que dejando a un lado el tema racial, que no es que no esté, por supuesto que está presente, y el tema de clase, si nos enfocamos en el tema corporal, ligándolo a la sexualidad, claro, estaremos observando que hay determinados cuerpos que socialmente están más valorados que otros. Entonces se vive como una exigencia, como un mandato de la masculinidad, el hecho de estar asemejándonos como a estos hombres que yo te comento. Ahora bien, ¿cómo eso lo conjuntamos con la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad, hablamos principalmente de cuerpos, de deseos, ¿no? de lo erótico, de la afectividad. Y ahí tenemos un problema los hombres, porque ahora que tú mencionas estas palabras de la mente y el cuerpo, pues si por años en la sociedad occidental se nos educó que habría que separar estos dos términos, la mente y el cuerpo, pues entonces los hombres, al ser hombres racionales, ¿no? Y las mujeres emocionales, sensibles, nos vivimos desde esa cajita, ¿no? Súper ajustada que nos impide conectar con nuestro espacio corporal, nuestro espacio emocional, ¿no? Con nuestras afectividades. Así que la sexualidad que vivimos
que ya ni siquiera puedo decir que disfrutemos, ¿no? Sino que vivimos, pienso que está muy, muy ajustada a estos cánones del occidente, que es más racional. Entonces los problemas vienen cuando efectivamente vamos encontrando situaciones problemáticas a nivel sexual, ya sea con las parejas que tenemos o bien con nosotros mismos. Una especie como de disonancia, como de no sentirnos cómodos, ¿no? Con este cuerpo. ¿Cómo, cómo podríamos ejemplificar cuando no se sienten cómodos con su cuerpo? Bueno, creo que un punto importante, y lo podemos encontrar en lo cotidiano, tiene que ver con el cómo nos vinculamos con él. Cuando los hombres metemos este tema del cuerpo, por lo general siempre lo asociamos a esta convivencia desde la disciplina, o sea, desde disciplinar el cuerpo, es decir, desde ir al gimnasio, por ejemplo, o practicar algún deporte. ¿A qué me refiero con la disciplina? Y que es una forma particular de vincularnos con él, que es como si dejáramos de ser cuerpo y más bien de tener un cuerpo, ¿no? Como si de alguna forma lo hiciéramos cosa. Okay. Disciplino a mi cuerpo para cumplir con estos ideales de la masculinidad, ¿no? Para tener los superpectorales, el bíceps, ¿no? Los bíceps, el abdomen supermarcado, ¿no? Todo esto implica una disciplina hacia el cuerpo y que la mayor parte del tiempo va ocasionando maltrato también, ¿no? Lesiones importantes. Entonces ahí tenemos como esta primera complicación, porque no es que seamos cuerpo, sino que tenemos cuerpo, pero nos vinculamos con él más como si fuese una cosa, ¿no? A disciplinar, a trabajar, que también ese es otro tema. O sea, Claro. el tema del trabajo y la masculinidad, cuando metemos ahí en medio el cuerpo, es más bien como un medio para la producción, ¿no? Entonces que no nos sorprenda cuando empezamos a identificar estos desgastes físicos que muchas veces los postergamos al grado de llegar pues al hospital, ¿no? A urgencias. Eso también es sexualidad. Okay. Vamos educando al cuerpo que es como un objeto, ¿no? Entonces, en tanto que yo más me alejo de mi cuerpo, menos tengo la posibilidad de vincularme empáticamente con el cuerpo de alguien más. Entonces, si lo metemos en el tema de la sexualidad, con nuestras parejas sexuales, también encontramos esa problemática. Claro, o sea, sí, entiendo lo siguiente, si yo no me estoy vinculando con mi cuerpo y no tengo esa empatía, ese acercamiento o ese sentir hacia mi propio cuerpo, pues difícilmente voy a experimentar eso hacia el de otra persona. Uh-huh. Y por otro lado, en todo esto que tú nos expones, es decir, que llega un momento en que mi cuerpo se convierte tanto en cosa que de alguna manera yo no tengo esta percepción de, o más bien, digamos, justamente lo voy dejando, lo voy como maltratando, dejando a un lado y llego hasta enfermarme. O sea, se me hace, tiene mucha resonancia como con estas estadísticas donde los hombres son los que más tienen infartos o cierto tipo de enfermedades crónicas o degenerativas pues llegan, o sea, alcanzan a los hombres, pero porque no se atienden. Es como si fuera de la mano esta idea del superhombre, donde me dejo a un lado porque mi cuerpo y yo todo lo aguantamos y todo lo soportamos. Entonces no voy a una revisión médica a tiempo. Sí, y ahora que estás mencionando, o sea, como lo vamos desmenuzando desde estas implicaciones a nivel corporal a la hora de hablar de la sexualidad, es importante también partir de una diferenciación clara en mujeres y hombres cuando la cultura, que es una cultura patriarcal, va dándonos un montón de enseñanzas, la mayoría de ellas indirectas, en torno a cómo vivir nuestra sexualidad. Entonces, los hombres hemos desarrollado una sexualidad más enfocada hacia lo genital. Entonces, por ejemplo, si esto lo relacionamos con el tema de ir al doctor y de escuchar nuestro cuerpo, vamos a encontrar entonces que la única forma de goce
¿no? De disfrute sexual, viene a través del empleo de los genitales, ¿no? De la penetración, en pocas palabras. Pero no se nos ocurre a los hombres pensar que la sexualidad va más allá de lo genital, sino también, y sobre todo, tiene un aspecto global, una sexualidad global, porque tenemos todo un cuerpo además de los genitales, ¿no? Y pues la problemática entonces va representándose cuando, si yo en la salud física no me voy escuchando, no escucho a mi cuerpo, cuando, no sé, estoy por enfermarme de una gripa, cuando me empieza a lastimar la pierna izquierda, ¿no? Porque fui esta semana, la pasada al gimnasio por mis propósitos de Año Nuevo, y empiezo a sentir como este dolorcito, ¿no? Pero lo dejo pasar, ¿no? X, o sea, pues, estoy en esta onda de disciplinar mi cuerpo, no pasa nada, es nada más habituarme a este cambio de ritmo. Pero en la vida sexual nos va sorprendiendo esta desconexión que tenemos con el cuerpo. Cuando las parejas nos hacen como esta pregunta totalmente genuina, en ánimos de ampliar nuestra sexualidad, un poco preguntándonos, pues, ¿qué más te gustaría probar? Para nosotros es muy complicado zafarnos de esto de lo genital, ¿no? Porque entonces pensamos que pues, eso no es vivir sexualmente. Entonces, eso es un gran error que los hombres hemos aprendido con el paso del tiempo. O sea, sale del entendimiento de lo que es para mí normal, de cómo un hombre se relaciona sexualmente. Y entonces por eso resuena tanto en mí y me cuestiono si es correcto o no hacerlo, porque podríamos decir, pone en duda mi hombría. Sí, sí, totalmente. O sea, no sé, pienso, por ejemplo, como en esto totalmente estereotipado, ¿no? Del placer anal. Y si pensamos que habitamos en una sociedad heteronormada, claro que si yo descubro mi placer anal, ¿no? Pues es como incómodo y desafía mi masculinidad o esta autoimagen, ¿no? De ser hombre. Entonces, pues mejor lo callo con mi pareja o no le propongo nada, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de esta parte puntualísima del cuerpo humano, pero más allá de eso, también tenemos un montón. En una ocasión, una profesora de la facultad le llamaba al cuerpo es un mapa de goce, o un mapa erótico, también podríamos llamarlo así. O sea, tenemos todo un mar de posibilidades de disfrutar, ¿no? De vivir este placer sexual. Ahora bien, Fina Sanz, que es la creadora del modelo de terapia de reencuentro, que es el modelo que yo ocupo, va también exponiendo que el placer sexual a nivel global es distinto al placer sexual a nivel genital. Y lo vamos como integrando en lo cotidiano. Entonces, como hombre, o más bien pues como persona, lo voy pensando, ¿no? Y lo voy sintiendo. Y sí, el placer genital es más intenso, es más focalizado en una sola área, pero el placer, global, aunque es más difuso, es más prolongado. Es de hecho pues una de las claves que se han recogido de otros lares y no tanto del occidente, hablando de otras formas de vincularnos sexualmente y no solo desde lo genital. Hay quienes en pareja pueden vivir más tiempo ese encuentro sexual sin esta necesidad de llegar en esta diferencia, ¿no? A la eyaculación, que es distinto al orgasmo, por ejemplo. Sí, o sea, eyaculación no es equivalente siempre a orgasmo. Exacto, okay. Sí, que son también de las confusiones que los hombres y el patriarcado nos va instalando, ¿no? en los hombres. O sea, es como forzosamente debe haber una eyaculación. Entonces viene también la problemática cuando muchos hombres, aunque eyaculan, no tienen este orgasmo. Es como si fuésemos adquiriendo una especie de mecánica, ¿no? O sea, como que si fueran los encuentros más mecánicos, como por coger, ¿no? Sí. Y entonces nos olvidamos no solo de nuestra humanidad, sino también de la humanidad de la otra persona. Y que entonces aquí partiríamos quizá con este otro subtema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que es restarle la humanidad a quien tengo enfrente, no sin antes también restármela a mí. ¿Qué sería no coger por coger? Es una buena pregunta. Y yo, que todos nos encantaría poder responder. Digo, yo tengo una idea desde mi propia experiencia, pero creo que posiblemente por
Sí, o sea, definitivamente el género es un diferenciador muy grande en la manera en que somos moldeados para pensar, vivir y en este caso experimentar la sexualidad. Y sin duda, desde lo que yo he escuchado de mis amigos o compañeros hombres, es muy distinto a cómo yo lo puedo percibir, imaginar o sentir. Entonces, por eso es que con gusto yo puedo decir para mí que es no coger por coger, pero para ti, desde tu conocimiento, ¿qué sería eso? Hablamos de entendemos ya como todos esta parte, bueno, no sé si todos, pero ahorita lo que te explicabas para mí fue muy claro decir, hay una desconexión contigo, tanto es así que todo se vuelve mecánico. Por lo que yo entiendo, hay una falta de puesta emocional a lo mejor, en donde te desapegas, ¿no? Del acto y de con quién lo estás teniendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué sería no coger por coger? Creo que una de las claves que podríamos recuperar de entrada es también preguntarnos que si es posible encontrar una receta de cocina en torno a la sexualidad. No es tanto así, ¿no? Y creo que tanto tú como yo y cualquier persona, ¿no?, que tiene sexualidad, tiene que estar haciendo como este camino en lo personal, pues justo para conocerse a nivel sexual, ¿no? Desde las claves que yo he podido recoger desde mi experiencia también, creo que una de ellas vendría siendo la escucha corporal y la escucha emocional. Lo vinculo desde mi experiencia masculina, por ejemplo, desde este mandato del proveedor o de tener dinero, ¿no?, como para comprar cosas. O sea, recientemente, ahora que ya no tengo un ingreso fijo, que era de mi primer trabajo, ¿no?, que apenas en diciembre terminé. ¿Esto cómo resuena con mi vida sexual o cómo puede resonar con mi vida sexual? Bueno, es muy importante estar escuchando a nivel emocional cómo lo voy procesando, porque entonces viene justamente esta problemática tan común en que estamos en el encuentro sexual, entre comillas, o sea, estamos y no estamos, porque estamos pensando en ese momento cuándo van a pagarme, van a darme la beca con así, o sea, qué sé yo, como un montón de circunstancias hay a nivel económico que me impiden estar en ese momento. Entonces, previo a eso, también es importante que nos escuchemos. O sea, realmente me siento disponible sexualmente. O puedes estar muy cansado. Ajá, claro. Y cuando pensamos en esto de lo que es mecánico, pues bajo este entendido social es como siempre el hombre va a tener ganas o siempre va a querer ser tocado y tener coito. Y puede suceder que efectivamente mi mente esté en otra parte y no quiera o ni siquiera pueda estar presente, como me imagino mentalmente, en ese momento. Sí, es como si, siguiendo como en esta idea de lo mecánico, es como si también estuviésemos reproduciendo cierto guión, ¿no? Y aquí también juega, más bien, no diría poco, sino mucho, la educación sexual que hemos recibido de la pornografía. Okay. Entonces, que los hombres, y más que nada los heterosexuales, vamos educando a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, vamos descubriéndola con este matiz de lo pornográfico. Y eso siempre alude a cosificar a los cuerpos, ¿no? ¿Qué sería cosificar? Pues ver a la persona que tengo enfrente como cosa, ¿no? En pocas palabras. O sea, ver a ese cuerpo más como desde pues, un cuerpo inerte, ¿no? Un cuerpo que no siente. Entonces, ocupo ese cuerpo para reproducir las escenas pornográficas, ¿no? Porque a mí me enseñaron que eso se tiene que hacer para complacer a una mujer. Entonces, siguen secuencias también muy determinadas. Sí. Entonces, ahí está lo mecánico. Sí. Entonces, esas son las problemáticas que vamos teniendo los hombres en torno a nuestra educación sexual. Estadísticamente, estamos hablando que los hombres empezamos a ver pornografía, no sé si a nivel global, pero al menos en México, a partir de los entre 8 y 12 años. Wow. Implica también un rito de la masculinidad. Sí, como de iniciación. Un rito de iniciación, justamente es eso. Entonces, bueno, también te lo comento desde lo personal, o lo comento desde lo personal. Yo recuerdo en una ocasión que unos, pues no eran amigos, sino eran vecinos con quienes jugaba fútbol, ¿no?
ellos tenían quizá unos 14, 15 años, eran adolescentes, todavía no eran adultos, ¿no? Eran adolescentes. Y yo quizá tendrá como unos 11, 12 años, junto con otros 4 amigos de la misma edad, y vimos que estos chicos, un poquito más grandes, se encerraban en un círculo, ¿no? Y empezábamos a escuchar como murmullos, risas. Eso nos causaba curiosidad, ¿no? Como para saber pues, qué están haciendo, qué están viendo. Y bueno, pues estaban viendo pornografía, ¿no? Entonces justo recuerdo mucho el comentario que uno de ellos hizo, ¿no? Diciéndonos como, a ti ni te gustan las mujeres, ¿no? Entonces ahí está un desafío a mi masculinidad, ¿no? A los 12 años, por ejemplo. Uh-huh. Entonces tengo que meterme a esa dinámica, ¿no? De ver pornografía, porque así demuestro esta sí masculinidad que sí en tanto que soy heterosexual, soy hombre, sí. ¿no? Sí, sí, entendido. En este entendido social, ¿no? Como dices. Entonces, creo que son también como de estos puntos importantes a abordar en la sexualidad masculina, la educación sexual. En la secundaria, en la primaria y en el bachillerato no tenemos tal educación sexual, ¿no? Al menos yo recuerdo que solo se limitaba a esta presentación anatómica del cuerpo humano, uh-huh. Que además ignoraba, por ejemplo, el cuerpo de las personas intersex. Uh-huh. Y entonces era una visión muy biologicista, muy desde la reproducción, y lo erótico no se tocaba, no se abordaba. Sí. Y creo que hasta la fecha como tal, bueno, digo, yo ya no voy a la secundaria, pero pues, está aquí mi hermana. ¿Te hablaron sobre lo erótico de la secundaria? No. Es justo eso, vuelve a caer en esto biologicista, donde sí, ya entendí, pene, vagina, ajá, y luego, ¿cómo me relaciono con esto? Porque creo que de alguna manera nos vuelve a meter a esta cápsula, ¿no? Del sistema donde pues somos solo cuerpos y donde está esta parte relacional. Uh-huh, uh-huh. Y sobre todo hasta que mencionas de lo relacional, sí se da una relación, pero el problema es qué tipo de relación se da, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que, gracias a la educación sexual que hemos recibido la mayor parte del tiempo por la pornografía, ¿no? No desde casa, por ejemplo, no desde la escuela en un marco de confianza también, ¿no? Y un marco también desde lo profesional, que vengan, no sé, sexólogos a hablarnos de la sexualidad, sino que solamente remitiéndose a esto pornográfico, al tabú, a lo que se ve a escondidas, vamos entonces también teniendo repercusiones en el aspecto relacional. Y entonces Fina Sanz va también nombrando que se van formando relaciones basadas en una lógica, que es la lógica del dominio-sumisión. Okay. Entonces, seguimos, tanto a nivel, en el plano consciente, como también en el plano de las fantasías, uh-huh. Erotizando esta idea, ¿no? de las relaciones de poder. Entonces, esto no quiere decir que patologicemos, por ejemplo, las prácticas BDSM, ¿no? Sí. No tiene que ver precisamente con ello, pero sí que hay que pensar qué son las cosas que nos van erotizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce placer? ¿Qué es lo que nos produce sentirnos vivos, ¿no? Sentir este deseo sexual. Entonces, si el único referente que tengo es la pornografía, pues me meto en un lío bastante grande, porque voy aprendiendo a desear ciertas situaciones. Es alarmante, si esto podemos ligarlo, con que estadísticamente, y aquí soy muy cuidadoso, hay más delitos sexuales de profesores en universidades que se meten con alumnas que profesoras que se meten con alumnos. ¿Por qué digo un delito sexual? Además de porque lo dice la ley, porque no estamos hablando de una relación sexual con alguien menor de edad, ¿no? Eso es bien importante también de diferenciar. La pedofilia no es erotismo, ¿no? La violencia no es erotismo. Entonces, lo que nos señala la pornografía es a confundir esas cosas. Entonces, las categorías heterosexuales más buscadas, ¿no? Adultos con jovencitas, por ejemplo, la fantasía de las colegialas. Sí. Entonces, estos son como los puntos, las red flags, ¿no? De la sexualidad masculina, o sea, porque nos está erotizando situaciones de dominio y sumisión. Claro. Entonces, bueno, me parece que ahí podemos tener también
tema No, no, interesante. no, se me hace súper interesante porque creo que se ve reflejado en muchas áreas. En otro episodio hablaremos de nosotras como mujeres, pero hablando en este momento de esta situación de los hombres, me viene a mi mente que también se ve en otras áreas, ¿no? Hay como cierta apuesta de lo, tú me corregirás si no es así, pero sí es como erótico cumplir esta fantasía entre que haya un juego de poder. Y ese juego de poder efectivamente aplica como cuando yo tengo una posición jerárquicamente a lo mejor en un ámbito profesional, yo soy el jefe, tú eres, no sé, la becaria, o yo soy el profesor, tú eres la estudiante. Entonces, este juego hace que se vuelva más atractivo y de alguna manera como si fuera algo que cumplir. Y como bien dices, todos sabemos, la pornografía existe y es vista. Por lo tanto, también implica como un reconocimiento social cuando tú caes en ese tipo de dinámicas. Siento que a veces mi percepción es que con los hombres específicamente hablando, sucede esto, hay un reconocimiento por otros hombres. Entonces tiene mucho, de alguna manera, y yo lo he llegado a escuchar, tiene como mucho crédito el hecho que tú logres el poder establecer algún tipo de relación sexual o algo con una chica donde tú jerárquicamente tienes mayor poder. Sí, y ahí también metes este tema que es muy interesante en torno a la competencia masculina, ¿no? Los hombres que digan que no viven en competencia con otros hombres, yo diría que estamos mintiendo o no estamos revisándonos, ¿no? Realmente, porque la competencia, pues no solo son las fuercitas, por ejemplo, ¿no? Un partido de fútbol va mucho más allá de eso, y lo encontramos en estas sutilezas, ¿no? Entre comillas, que tienen que ver con estas charlas, no sé, en bares o en antros, en la oficina, ¿no? De las conquistas sexuales. O sea, incluso pensemos cómo desde el lenguaje vamos entendiendo y viviendo la sexualidad como una conquista. Entonces, o sea, pensemos como esta analogía, ¿no? Y lo que representa la conquista, pues es como meternos en el terreno justo de algo que es posible de dominar, ¿no? Es posible de decir aquí, ¿De dejo mi gobernar? marca, ¿no? De gobernar algo que es pasivo, ¿no? O algo que, por lo cual hay que luchar, ¿no? Entonces hay situaciones como estas que van simbolizando, ¿no? A nivel cultural una idea presente en las relaciones humanas que tiene que ver precisamente con la heteronorma de los hombres conquistan a las mujeres. Y bueno, recuperando lo que dices del reconocimiento, es cierto, buscamos el reconocimiento de nuestros pares, buscamos el reconocimiento de otros hombres en el tema de lo sexual porque vivimos en esta competencia, ¿no? Creo que la situación más común que podríamos pensar es, por ejemplo, en bachillerato, universidad, eh, las relaciones sexuales, conquistas, ¿no? Las relaciones sexuales que se tienen entre compañeros y compañeras de clase, ¿no? Y que entonces se vuelve como un secreto a voces. En la masculinidad, esto se traduce en la competencia. Ya te acostaste con tal, ¿no? O, oye, dime qué te parece tal. Nos sentimos con el derecho de calificar los cuerpos, ¿no? De las otras personas, de las mujeres. Y bueno, creo que esta dinámica de competencia la tenemos un poco desde que entramos incluso a secundaria. Sí. O sea, que es lo que te comento de la situación alarmante. Me refiero a esto a que la sexualidad la tenemos desde el día que nacemos. O sea, no me voy en mood panista de decir, oye, ¿qué está pasando con la juventud ahora? No digo eso, pero es pensar, tenemos sexualidad desde que nacemos, sí, ¿no? Pero es problemático cómo estamos construyendo y descubriendo esta sexualidad. Porque ahí se atraviesan la violencia, se atraviesa el patriarcado, se atraviesa el género, y entonces vamos teniendo estas dificultades desde los 12 años, por ejemplo. Y entonces sí, en aras de conseguir este reconocimiento, ¿no? Que tú mencionas por parte de otros hombres,
pues es como si entonces las relaciones sexuales se tratasen de hazañas, ¿no? De medallitas para colgarnos y estar presumiéndolas ante otros hombres. Y eso se puede convertir en un estilo de vida. O sea, se introyecta tanto, pertenece ya tanto a ti que estás habituado a vivir así. Mm, Entendiendo ahora todo esto que nos explicas y el cómo, bueno, pasamos desde el cómo me relaciono y entiendo mi cuerpo hasta cómo empezamos a experimentar ya la sexualidad, ¿cómo podemos llevar esto ya a las relaciones? ¿No? Hablando en términos de pareja o cómo nos vinculamos sexualmente con el otro. ¿Qué pasa? Yo te puedo hablar mucho de lo que he escuchado o también en mi experiencia, ¿no? Que, que sin duda lo que más yo escucho en mis amigos o exparejas, no sé, o sea, sí es algo que he escuchado mucho, es esta parte de yo puedo tener sexo sin involucrar emociones, ¿no? Y de hecho me suena a veces, en algún momento con un amigo hablaba sobre esto, recientemente de hecho hablábamos, y yo lo voy a quemar aquí, pero no, bueno, no voy a decir quién es, voy a decir nombres, pero estábamos platicando, salimos y total, no le dijo a su novia que me iba a ver, ¿no? Y en eso yo veo un mensaje y le digo, ay, qué feo, seguro, porque me hizo pensar, dije, seguramente me aplican esta y yo ni enterada, ¿no? Y le digo, ¿por qué haces eso? Y me dice, pues ¿para qué, no? ¿Para qué le digo? Y yo, ok. Y en eso la conversación se empezó a hilar al sexo, ¿no? A cómo le digo, oye, pero no te preocupa que vaya a pensar que estás con alguien más, o sea, de otra manera, o sea, algo que puede, que no es malo y que es completamente inofensivo, se puede transformar porque simplemente no hablaste. Y él me decía, pues es que pues yo me puedo vincular, no dijo vincular, me dijo, yo puedo tener sexo con alguien y no pasa nada. O sea, no me importa la persona. O sea, pasa y ya, pero mi novia es mi novia. Y esas frases son las que escucho mucho, no voy a decir que en todos, porque no, seguramente no, pero escucho constantemente en los hombres. ¿Cómo podríamos entender eso, Bruno, desde tu estudio, desde tu perspectiva? Y desde mi vivencia, ¿no? También, o sea, bueno, tú dices que no lo escuchas en otros hombres, quizá porque tampoco lo hemos hablado, ¿no? O sea, bueno, aquí yo me conecto con la experiencia de tu amigo, y una de las claves que puedo pensar, ¿no? En aras de apuntar como a una sexualidad que se salga de estos cánones como tan ajustados de la masculinidad, es la sinceridad, ¿no? O la honestidad. Yo creo, así, pues, uno pueda tener N cantidad de estudios, ¿no? Y no sé, en 5, 10 años sea doctor en tal universidad, no tengo ni idea. Sí. Aunque tenga la mayor cantidad de grados académicos, pues sigo siendo hombre, ¿no? En este caso, y pues fui educado como hombre socialmente. Entonces también tengo un montón de cosas que trabajar y que cuestionarme. Creo que la sinceridad o la honestidad es una de estas cosas. En lo racional, en el plano racional podemos decir, claro, la amistad entre mujeres y hombres sí es posible, pero ¿cómo integro yo eso a nivel emocional y a nivel corporal, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si yo salgo con Dania, no tenga en mi mente esta idea de y si quiere algo más, ¿no? O sea, o si hago esto, no será como una señal, ¿no? De tener relaciones sexuales, por ejemplo. O sea, son estas cuestiones que yo creo que muchos hombres sí nos las pensamos. O sea, realmente aquí hay que entender una cosa. Aunque podemos comprender racionalmente que sí, la amistad entre mujer y hombre es posible, a nivel emocional, corporal, aún nos cuesta trabajo entender eso. Entonces, recurrimos a esta desafortunadamente vieja confiable de mejor no le digo, ¿no? Ya sea porque realmente sí pienso intentar algo, ¿no? O más bien porque no quiero incomodarla. Pero Okay. aunque sea de esos dos puntos, la sinceridad pues sí sigue siendo una clave. O sea, Sí. desde mi experiencia, a mí también me ha tocado encuentros bastante tensos
y reclamos sumamente válidos de mi pareja, por eso, ¿no? O sea, en donde creo que una de las claves que hay que empezar a integrar, insisto, no solo a nivel racional, es la sinceridad, la honestidad. Y otro punto, ¿no? Que mencionabas de este compita, ¿no? Es que yo puedo tener sexo sin emociones. Sí, sin que me importa, ¿no? Como si fuera un justificante a decir, pues no pasa nada si pasa con alguien porque yo a mi novia la amo. Ok, sí, es como de esos puntos que me parece también muy bueno que abordes, porque yo creo que aunque pueda haber relación sexual sin amor, no puede haber relación sexual sin afectividad. Por decir un ejemplo muy concreto y que a mí me hizo mucho sentido, en una, no me acuerdo si fue conversatorio o taller de una sola sesión, un masculinólogo, no tengo el nombre si no te lo pasaba, Okay. hablaba justamente de sexualidad, ¿no? Y nos hacía la pregunta, ¿ustedes recuerdan su primera vez? Aunque la cultura y estos ritos de masculinidad trivialicen mucho la experiencia sexual, la primera experiencia sexual. Entonces lleguemos a casas de citas, ¿no? Por ejemplo, o burdeles, o lleguemos entonces, no sé, a table dance para hacernos hombres, ¿no? Desde los 15 años, qué sé yo. Aunque pase todo esto, siempre la primera vez se queda marcada. Entonces nos hacía esta pregunta el compa. Y entonces empezábamos a participar, o sea, y recordábamos muchos detalles, o sea, recordábamos el color de la ropa interior, recordábamos el olor del cabello, por ejemplo, si estábamos viendo alguna película. Eso también es afectividad, ¿no? O sea, que tengamos esta memoria, ¿no? Registrada a nivel corporal y que incluso a nivel sensorial recuerde el aroma. Eso quiere decir que también me involucro, más allá de esta cuestión mecánica, ¿no? Entonces, siempre la primera vez se recuerda, bueno, al menos yo lo puedo entrar desde mi experiencia, hablando con otros hombres. Habrán fans del Temash que digan, no es cierto. Sí. Pero bueno, pues tampoco. Seguramente va a haber ahí. Sí. Tampoco será mi labor ni tu labor, pues convencerles, ¿no? Pero creo que siempre se recuerda esas experiencias. Y a lo que voy es que, aunque finjamos demencia o tratemos de engañarnos y pensemos que sí puedo tener sexo sin que me importe, sí está presente la afectividad, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que entonces sí seamos irresponsables, porque sí lo somos, ¿no? Eso es punto y aparte. Entonces, yo creo que un poco recuperando la experiencia de tu amigo, me parece que sí también es una problemática común. Los hombres a nivel sexual y también muchas otras instancias no nos responsabilizamos de nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues justo una de las demandas y reclamos válidos de las parejas sexuales que llegamos a tener son derivadas de estas irresponsabilidades, ¿no? Desde la práctica, desafortunadamente, muy común es que no sé cómo se pronuncia, es stealthing, ¿no? De quitarse el condón en pleno acto sexual, sí. ¿no? Que sería como un ejemplo muy puntual de irresponsabilidad, ¿no? Y de violencia. Sí, o de eyacular sin el consentimiento de la otra persona. No, me refiero dentro de la otra persona. Ajá. O sea, desde esos ejemplos concretos que ahorita estamos colocando en la conversación, hasta, por ejemplo, esto que sucede en los ámbitos digitales, ¿no? De el sexting, ¿no? O de este intercambio de fotos íntimas, que, insisto, aunque para nosotros sea fácil convencernos o autoconvencernos de que, pues mientras no se entere mi pareja no pasa nada, ¿no? Lo cierto es que también estamos cayendo en esta irresponsabilidad. Y eso también es educar a nuestro cuerpo. O sea, estamos erotizando, por ejemplo, la fantasía del engaño. Estamos erotizando la idea de hacerlo a escondidas. Todo eso también implica una educación sexual y que lo sentimos en el cuerpo. Por eso se nos queda. O sea, por eso nos excita, porque lo sentimos en el cuerpo. Ay, es que quedé muy impactada. No, de verdad, estoy pensando tanto sí, en experiencias, en situaciones también en las que yo he estado y qué complejo es. Qué complejo es, a mí me ha sucedido intentar comunicar algo
que no puede ser entendido por el otro desde este tipo de ejemplos, ¿no? Desde que un reclamo que es válido desde mi sentir queda en un lado porque para la otra persona es algo completamente, digamos, normalizado o esto. Pues es que no me importa, y si no me importa, entonces no te estoy haciendo nada a ti, ¿no? No tiene validez. Y siento que esto, creo que ahorita estamos hablando mucho de relaciones heterosexuales, pero creo que esta es una de las coyunturas más grandes que yo escucho con compañeras, con amigas que tienen relaciones heterosexuales y se enfrentan a este tipo de discursivas donde de verdad es a veces imposible entrar o es imposible decir esto no suena bien, ¿no? Esto no se está sintiendo bien y llega a ser muy complejo el poder, no sé, creo que a veces a mí se me hace muy complejo tener una relación donde exista esta responsabilidad. No sé, es muy complejo. E incluso pienso que esto no solo se limita a la generación como la nuestra, ¿no? Sino también es una situación que va desde antes y que, bueno, esperemos que las siguientes vayan también teniendo cambios sustanciales en esta erótica y en esta sexualidad. Pero yo pienso, por ejemplo, en los vínculos heterosexuales y monógamos, en los matrimonios. Y bueno, pues justo una de las problemáticas comunes que llego a escuchar en las consultas es que los hombres queremos sexo a huevo, ¿no? Y entonces viene esta problemática porque también no vamos comprendiendo que nuestro cuerpo cambia. Entonces, si la pornografía me enseña que la relación sexual por excelencia tiene que ver con cuerpos jóvenes, ¿no? Con determinadas características, cuando voy creciendo, ¿no? Y mi cuerpo también va creciendo y el de mi pareja va creciendo, me voy topando con estos obstáculos, ¿no? Y estas dificultades, porque también entonces me meto a esta dinámica de querer seguir teniendo, por ejemplo, el mismo desempeño sexual, que siempre se mide el desempeño como en esta cuestión como cuantitativa, ¿no? Sí. De cuánto duras. Sí. Y también exijo que mi pareja siempre quiera tener relaciones sexuales conmigo. Entonces, si no, viene el reclamo, ¿no? Si no, viene la violencia psicológica, el hacerme el ofendido, el justamente sentir que realmente me fue negado algo y que tenía el derecho de esa cosa y se me negó, ¿no? O sea, creo que son como de las cuestiones desafortunadamente más comunes. Entonces, en el tema de la sexualidad masculina, me parece que hay que prestarle mucha atención a cómo esto va afectando nuestros vínculos, no solo en nuestros 20s, ¿no? O incipientes 30s, sino más, por ejemplo, cómo quiero yo vivir mi sexualidad cuando sea viejo, ¿no? Desde mi adultez mayor o desde mi vejez, ¿cómo quiero ser sexualmente? Claro. Culturalmente eso está invisibilizado, o sea, la vejez también tiene sexualidad. Entonces, hay que plantearnos qué tipo de sexualidad estamos construyendo y estamos descubriendo para que entonces, cuando llegue a esa edad, ¿cómo estará mi vínculo, no? ¿Cómo viviré mis relaciones sexuales? El deseo. El deseo también. Y eso es cierto que, bueno, igual no quiero reducirme esto al planteamiento de lo biológico, pero hasta donde sé, conforme pasa el tiempo, tanto hombres como mujeres, puede haber efectivamente esta reducción, ¿no? Como del deseo desde lo fisiológico, ¿no? O esta respuesta puede inhibirse, pero es algo natural, porque es parte de la vida humana, ¿no? De nuestro proceso corporal. Entonces, ¿cómo negocio eso conmigo mismo? ¿Cómo negocio y cómo hago esos duelos de mi sexualidad conforme voy creciendo? Es que yo estoy muy impactada con todo lo que dices, porque es verdad, y me viene también a mi mente, hablando en términos de estos ejemplos como tan sonados, referentes a la sexualidad, en este caso a los hombres. Mucho se dice, ¿no? Que cuando tienen cierta edad en su madurez,
empiezan a ser infieles con alguien muchísimo más joven. Y siento que de alguna manera se puede ligar con esto que planteas, ¿no? Cómo entender el deseo desde otro lugar, si los cuerpos o las dinámicas sexuales que yo he aprendido y que se me ha mostrado que solamente puede ser deseable es un cuerpo con determinadas características. Y si tu pareja empieza a envejecer, pues es como si perdiera ese valor de deseo. Y siento que de alguna manera entran también estas dinámicas donde se vuelve como justificable el que podamos caer en este tipo de cosas, ¿no? Como una infidelidad no, pues es que ya mi pareja no quiere tener relaciones sexuales y ya no está tan bonita como antes, ¿no? Sí. Y es que además pienso como también de lo complejo que es esto, porque o sea, todo parte de este punto de cómo vamos descubriendo nuestra sexualidad y cómo vamos aprendiendo a vincularnos y a disfrutar de ella. Porque si yo solamente aprendo que el goce de mi sexualidad reside en involucrarme sexualmente con gente joven, entonces, y tengo 50 años, por ejemplo, entonces que no me sorprenda que tenga dificultades de vincularme sexualmente con mi pareja, con quien tenga la misma edad, ¿no? Por si no hay deseo, ¿no? O sea, es una realidad que también, si no hay deseo, es muy complicado vivir la sexualidad, ¿no? Pero entonces, el cuestionarme, o sea, ¿cuál es este deseo? Y si entonces tú bien metes este tema de los hombres adultos que se vinculan, mayores, ¿no? Que se vinculan con mujeres 20 años, 30 años más jóvenes, pues yo creo que estamos hablando de un buen porcentaje de la población masculina a nivel nacional y pues también incluso a nivel global, ¿no? Pero es pensar, o sea, ¿qué de la cultura está influyendo en esto? Yo te decía hace unos momentos, desde que nacemos tenemos sexualidad, pero no es que el bebé tenga el gen de, a los 50 años este gen se va a activar, ¿no? Sí. Para que empiece a buscar gente más joven. No es así. O sea, parte de cómo se nos enseña culturalmente a desear, ¿no? Es aprendido. Y es, bueno, aquí me parece que es un tema también interesante. Yo igual apuesto mucho a la idea de lo cultural, de lo que se construye, ¿no? Socialmente, pero también es cierto, un colega muy querido, Víctor, me compartía una clave, ¿no? En torno a la sexualidad. Él me decía, es que la sexualidad es un descubrimiento, ¿no? No solamente a nivel de la identidad, sino cuando estamos hablando de lo que me genera placer, ¿no? Y de cómo vivo con mi cuerpo ese placer con otras personas, estamos también hablando de un descubrimiento. Para eso es importante tener bien armonizado el espacio corporal, escuchar a nuestro cuerpo, el espacio emocional, escucharnos emocionalmente, y también tener en cuenta que lo que la cultura va reproduciendo también va influyendo en nuestro deseo, ¿no? Entonces, y también es histórico, o sea, es pensar en que sí, muy posiblemente se produjeron distintas sexualidades hace unos 80, 70 o 120 años, ¿no? Que generaba cierto tipo de erótica a lo que hoy en día se va reproduciendo, ¿no? Y entonces las cosas alarmantes, que veo es la tan trillada, desafortunadamente, frase de legalicen a las de 16. Y aunque eso es como culturalmente sumamente marcado, yo les invito a pensar en que esto también lo vamos encontrando como sintomático a través de otras cosas. Por ejemplo, en que los hombres le tengamos este rechazo a que la zona genital de las mujeres no esté depilada, ¿no? Porque entonces nos vivimos más desde, pues, culturalmente estamos, fíjate, está potente decir esto, pero estamos erotizando cuerpos casi que infantiles, ¿no? Sí, o sea, claro. que no tenga ningún pelo, o sea, que sea sumamente joven. Sí, ¿no? Nada de vello punto. Nada de arrugas, no, nada de estrías. Entonces, eso es lo alarmante. Y lo pienso justamente desde, pues bueno, la pedofilia es un delito, ¿no? Y también estamos hablando de la violencia, que yo como recalco, eso no tiene que ver nada con el erotismo. Entonces, pienso que también estas cuestiones hay que prestarle mucha atención.
No es también novedad en que yo escuché esto de un amigo, me decía, es que es real que las mujeres están cambiando, o sea, no sé qué le están dando de comer, ¿no? Así decía este compa. Bueno, hablando con él, pues justamente estábamos entendiendo, a ver, o sea, no es que las mujeres estén cambiando, es que también estamos comprendiendo que hay toda una cultura patriarcal que está encargada de sexualizar a las mujeres, ¿no? Y entonces las ropas son sumamente entalladas, encajadas, ¿no? No encuentran las mujeres distintos tipos de talla de ropa porque se están ajustando a una normativa erótica, sexual, que va al agrado de los hombres, ¿no? De la mirada masculina. Entonces, eso también tiene que ver justo con la idea de legalicen a las de 16, ¿no? Que sean cuerpos casi que infantiles, sumamente jóvenes, adolescentes. Y vivimos desde esta negación de que la sexualidad también, como con el tiempo, va cambiando. Y si estamos forzando las cosas, vienen situaciones de poder, vienen situaciones de violencia, y bueno, pues creo que es una problemática vigente hoy en día. Qué interesante todo lo que estás diciendo, Bruno, porque sin duda, bueno, a mí habrá ya quien a lo mejor diga, no, no es cierto, pero a mí me resuena mucho y creo que tiene mucho sentido. Y aquí no se trata si hay buenos o malos en esta historia, es algo que me gustaría hacer muchísimo énfasis. No se trata de que empecemos a señalar quién en este momento está haciendo las cosas de la peor manera. Lo único importante y lo más rescatable de esto es que nosotros podamos pensar en las dinámicas, nuestras formas de actuar, el cómo nos hemos venido relacionando, para que nosotros también nos podamos cuestionar y podamos entendernos desde otro lugar. Yo no sé, Bruno, ¿tú qué le podrías decir a estos hombres que nos puedan también estar escuchando y que empiecen a experimentar estos momentos, no sé, dolorosos, de incomodidad, donde se sientan solos? ¿Hay otra forma de hacer las cosas? ¿Hay alguna manera en la que ellos puedan reflexionar desde otro lugar? Pues mira, yo conecto mucho con esta clave que tú ahorita acabas de compartir, o sea, que es el escuchar a otras voces, o sea, en que, insisto, no se trata de que los hombres ya no nos vinculemos con otros hombres, ¿no? Con amigos y que hablemos de estos temas, sino que con qué amigos me estoy juntando, ¿no? O sea, con quienes me siento en la confianza de contar esos temas y también qué consigo al escuchar, al ser escuchado y qué consigo que me digan, ¿no? Si va con el afán de decir, no, pues sí, se lo merecía, qué bueno que la golpeaste, ¿no? O decir, no, pues sí, se ve que andaba de loca, y que entonces esté justificando mis celos y mis violencias, pues es muy probable que yo no cambie. O si veo el Temach, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la clave que tú ahorita ofreces, conecto con ella y me parece que también será como una invitación para los demás hombres que nos están viendo. O sea, el que le demos apertura a otras voces de la sexualidad, ¿no? Es decir, el Temach no te está viendo coger, o sea, no te está diciendo, sí, ponte en modo bestia, o no sé cómo le llame él, y que entonces te esté educando desde ahí, desde su discurso, para que te vincules de una forma con tu pareja sexual, que tarde que temprano te va a traer problemas, uh-huh. ¿no? Eso es como de las cosas que no vemos los hombres desde nuestros machismos, estamos tan cegados, ¿no? Y estamos como molestos, estamos con mucho miedo, ¿no? Estamos temerosos, y aunque creemos que el tema es con las mujeres y que las culpables son ellas, en realidad no, es el propio sistema. O sea, aquí es muy importante decir, sí, hay que validar el enojo, hay que validar el miedo, pero hay que cambiarlo de dirección. No son las mujeres este objeto de la rabia, sino se trata de ver que esto es sistémico, como tú mencionas. Uh-huh. Pero bueno, para los hombres puede ser mucho más fácil, digamos, darle forma de mujer a ese problema y entonces sostener ese machismo, ¿no? Que, insisto, como te digo, tarde que temprano nos trae problemas. Y no te estoy hablando de lo que muchos podríamos pensar, que me funen, uh-huh. Que eso sí es un problema, sino sobre todo que perdemos relaciones, ¿no? Perdemos parejas, las mujeres no se sienten en confianza para hablar con nosotros, no nos sentimos en confianza de hablar con otros hombres, ¿no? Perdemos relaciones familiares. Entonces eso es una problemática que hay que empezar a reconocer y hay que ponerle nombre y apellido a eso, ¿no? Entonces yo diría eso como una de las claves principales, que sería escuchemos a otros hombres y escuchémonos realmente, ¿no? O sea, también
desde la parte individual, que yo también empiece a identificar cómo proceso las situaciones desde lo cotidiano que tienen que ver con mi sexualidad, ¿no? Cómo eso influye en mi deseo, o bien también si esto que yo estoy percibiendo que tiene que ver con la sexualidad me está generando miedo. Por ejemplo, si me genera cierto miedo desde mis fantasmas de la homofobia, ¿no? Vivir mi sexualidad con otro hombre, por ejemplo. Si me está dando miedo que tenga disfunción eréctil. O sea, atender a eso, sí atender a esa emoción, pero pues mirarla desde otros lugares, ¿no? No desde los mismos y desde los principales que nos ofrecen culturalmente, porque se vuelve entonces como un diálogo de sordos, pensaría yo. O sea, acudo al Temach porque me está validando. Es lo que te iba a decir. O sea, me da rabia lo que voy experimentando en mis vínculos cotidianos, pero él me entiende, ¿no? Él entiende esa rabia, pero él no está entendiendo el trasfondo de esta situación, ¿no? Y pues para él es muy fácil, para las mujeres. Bueno, el Temach puede tener muchos nombres, se puede llamar Luis, Roberto, José, quien sea. Aquí lo importante es dejar de buscar conversaciones que nos validen. Si nosotros seguimos teniendo conversaciones con personas que nos validan nuestra forma de pensar, no va a tener ningún sentido, porque nunca nos vamos a poder cuestionar verdaderamente qué es lo que estamos pensando y si a lo mejor lo que estamos pensando no es tan correcto o no estamos siendo empáticos con los demás. Y bueno, creo que Bruno es un ejemplo perfecto de que sí hay espacios, sí hay lugares donde nosotros podemos hablar, donde podemos expresar cómo nos sentimos, si tenemos dudas, si queremos hablar hasta de nuestra sexualidad, hay espacios, hay que buscarlos. Es muy importante que nosotros tomemos esa decisión para que podamos hacer y vivir las cosas desde otro lugar. No sé si tú quieras decirle algo más a quien nos pueda estar escuchando allá afuera, Bruno. Bueno, creo que sí es justamente como lanzar este comunicado a los hombres, este mensaje a los hombres, entre nosotros, reiterar en que las dudas que podamos tener en torno a nuestras sexualidades son válidas, no es que sean patológicas o no es que sean deleznables, ¿no? Sino que también hay que empezar a mirarlas desde un lugar consciente, que también esté dándole una voz incluso compasiva a nuestro cuerpo, ¿no? Dejémonos justo de estas lógicas de la disciplina, ¿no? Del dominar. Hay que empezar a escuchar esta sexualidad también desde un plano más consciente. Y bueno, creo que la invitación es esa, que podamos escucharnos en otros espacios, con otras personas, sean profesionales o no, también eso es importante, porque creo que no toda sabiduría la vamos recogiendo y la vamos integrando de espacios terapéuticos. Por supuesto que, digamos, como que es un lugar importante, pero también encontramos sabiduría en otros momentos y en otros lugares, con otras personas. No está de más, pues justo también hacerlos. O sea, así como están figuras como el Temach, creo que también es importante reconocer que están también otros hombres que están hablando, que están teniendo presencia en redes sociales y que ofrecen una visión distinta de ello, sí, ¿no? Una visión que también tiene que ver con la masculinidad, también con la edad, ¿no? O sea, hombres jóvenes hablando a otros hombres jóvenes, ¿no? Entonces, que no se piense que, pues es el padrecito que te va a dar el sermón, no es eso. Sí. O sea, también es pensar en que hay otras voces y que bueno, pues yo también espero en algún momento aventarme en ese camino cuando me sea la vida posible, pues también como para empezar a construir un diálogo con otros hombres. No, y claro que sí, hacen más falta hombres en las redes que nos hablen de estos temas, que también cuestionen, que inviten a que los hombres se repiensen y se sientan desde otro lugar. Es fundamental. La realidad es que es muy importante que nosotros podamos seguir hablando de estos temas y estoy muy agradecida de haberte tenido aquí, Bruno. Estoy verdaderamente siempre profundamente agradecida y es un placer escucharte y poder ver que hay hombres que se están cuestionando y que piensan las cosas desde otro lugar. Por favor,
síganos, escúchenos. Es muy importante también que sepan que hay personas como Bruno, hombres que también brindan espacios terapéuticos que pueden ser para otros hombres, y eso puede crear mayor comunidad e incentivar a que podamos tener un cambio distinto, que las cosas se pueden hacer desde otro lugar y desde otra forma. Llámele, búsquele, por favor. Aquí voy a dejar todos los datos de Bruno para que ustedes, si tienen interés o saben de alguien que puede requerir de este espacio, pues con muchísima confianza puedan contactarlo y puedan iniciar un proceso que los pueda acompañar y sobre todo cuestionarse para que puedan vivir y sentir desde otro lugar. Sin más, muchas gracias por haberte tenido aquí, Bruno. Estoy muy contenta, y por allá todos síganos escuchando, déjenos sus comentarios, sus likes, y por favor compartan este video. Nos vemos en la próxima. Bye.